Hola amigos, ya sabéis que en este canal hablamos de distintos aspectos de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras formas de actuar en la vida como individuos que están dentro de una sociedad. En última instancia hablamos mucho de la mente en realidad. Por eso hoy vamos a hablar de un tema relacionado que es la salud mental. El día 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Ya sabéis que hay días mundiales para casi todo, para cosas importantes, como el ajedrez, como la paz, el Día del Trabajo, el Día Mundial de la Mujer. También hay días mundiales para cosas muy triviales, muy relevantes. Yo no sé si existen, pero no dudo que algún día lo pondrán también. Pues el Día Mundial del Parchís, o de las patatas bravas, o el Día Mundial del Botijo. También hay días mundiales dedicados a recordarnos problemas importantes de la sociedad. El Día Mundial contra el Cáncer, contra el Alzheimer, contra el cambio climático, contra el maltrato infantil. Son todos días contra algo, días de lucha contra algo malo. Pero, curiosamente, no existe el Día contra la enfermedad mental. Lo que hay es el Día Mundial de la Salud Mental. Y esto nos da que pensar que no nos gusta hablar de enfermedad mental, ni siquiera pensar en la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque asociamos enfermedad mental con locura. Y nadie quiere saber nada de la locura, nadie se reconoce loco, nadie quiere saber nada con los locos. De hecho, dividimos el mundo entre locos y cuerdos. Las cosas no son tan simples. Porque el término locura es un término que nos sirve en el lenguaje cotidiano, todos nos entendemos, pero es muy ambiguo y desde luego en psiquiatría no significa nada. Y entre el loco de atar, que podríamos decir, es decir, que se cree que es un helicóptero y hay que ponerle una camisa de fuerza para que no se lance por la ventana a recorrer las calles sobre los tejados, y la persona más sensata, más equilibrada, más racional, pues hay todo un gradiente de posibilidades. Hay muchísimas enfermedades mentales diagnosticables, la esquizofrenia, el autismo, depresión, el Alzheimer, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos de la personalidad, que son muy variados, el déficit de atención, la ansiedad y muchos otros tipos de neurosis. Todos ellos son enfermedades diagnosticables para los cuales existen muchísimos medicamentos, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, etc. En España concretamente se estima que un 5% de la población padece algún tipo de depresión. Por otra parte, una de cada 10 personas, un poco más de una de cada 10 personas, toman ansiolíticos o tranquilizantes. Es decir, esto supone más de 4 millones de personas. Si a estos 4 millones de ansiolíticos y depresiones añadimos los otros problemas que hemos mencionado, Alzheimer, autismo, etcétera, etcétera, pues podríamos encontrarnos con cifras de un 20% o incluso un 25% de la población que padece alguna enfermedad mental. Y entonces podemos hacernos una pregunta: ¿hay un 25% de locos en España? En España la población se acerca a los 48 millones de habitantes. Por lo tanto, el 25% serían 12 millones de personas que están locas. Yo creo que a esto todos convendríamos en que no están locos, no hay tanta gente. Ahora bien, a mí me parece que hay una pregunta todavía más interesante, que sería hacerlo al revés. Es decir, el 75%, ¿hay 35 millones de cuerdos? Claro, la respuesta a esta pregunta depende de lo que consideremos cuerdo. Porque si cuerdo es todo aquel que no esté diagnosticado de una enfermedad grave, pues hay una abrumadora mayoría de personas que están cuerdas. Pero si consideramos que cuerdo es no solamente el que no está muy loco, sino el que tiene una mente que podríamos decir que funciona perfectamente, sin ninguna alteración, entonces la cosa cambia mucho. Porque hay muchísima gente que lleva una vida normal, desempeña perfectamente su trabajo, se relaciona bien con sus amigos, con su familia, y sin embargo tiene sus cositas. Hay quien tiene miedos irracionales, por ejemplo, que no puede ver las arañas, vamos, ni en una fotografía. Hay quien se siente muy angustiado si está en un autobús. Hay quien se muere de envidia porque el coche de su cuñado es estupendo y el suyo no.
Hay quien no soporta ver los cubiertos mal colocados en la mesa. Hay quien incluso le gusta escuchar a los discursos de los políticos. Hay quien se siente muy mal, muy desgraciado si su equipo de fútbol lo ha perdido. Bueno, ¿podemos decir que todas estas personas tienen la mente perfecta? No están locos, pero ¿están completamente cuerdos? En conclusión, como suele decirse, ni están todos los que son, ni son todos los que están. También es verdad que no nos gusta, tratamos de evitar pensar en estas cuestiones de las enfermedades mentales, pero existen. Las alteraciones mentales existen. Nuestra mente no funciona como un mecanismo de precisión, nunca, en ningún caso. Puede tener mayores o menores anomalías. Y bueno, el Día Mundial de la Salud Mental está muy bien. Yo creo que sería mejor que se convirtiera en el Día Mundial contra las enfermedades mentales y sobre todo que los gobernantes y los medios de comunicación se lo tomaran en serio, hicieran mucho más, porque fijaros, solamente en suicidios en España se producen unos 3.600 al año, es decir, 10 personas se suicidan cada día y se dedica muy poco esfuerzo para combatir este problema. Es 3 veces más fallecidos que por accidente de tráfico. Y todos sabemos que para prevenir los accidentes de tráfico se realizan campañas y se invierte mucho dinero, lo cual está muy bien, pero los suicidios causan 3 veces más muertos. Hay 70 veces más muertos por suicidio que víctimas, mujeres víctimas de la violencia de sus parejas o sus exparejas. Y no necesito deciros el esfuerzo y el dineral que se gasta en prevenir estos asesinatos, que naturalmente está muy bien. Pero ¿por qué no se hace algo así también con las consecuencias de las enfermedades mentales? Esta pregunta no tengo respuesta para ella. Pero sí que os dejo aquí alguna pregunta. Pensemos que, digamos que el 0 es la situación de la persona perfectamente cuerda, suponiendo que existiera. Y el 100, pues del loco más loco que se cree que es el caballo de Atila o que es Júpiter. Pues entre ese 0 y ese 100, ¿dónde te situarías tú? Y por otra parte, si admitimos que nuestra mente no funciona siempre a la perfección, ¿por qué no somos un poquito más comprensivos con aquellos cuya mente funciona todavía un poquito peor que la nuestra? Y por último, ¿qué diferencia hay, cuántos grados de diferencia hay entre la genialidad y la locura? Y esto es todo, amigos. Ya sabéis, si os gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Si cuando tenemos problemas en la rodilla acudimos al traumatólogo, ¿por qué nos cuesta tanto acudir al psiquiatra cuando tenemos algún problema en la mente?